Bueno, video cortito sobre éteres. Bien, los éteres van a ser compuestos químicos que van a tener funciones oxigenadas que se van a formar a partir de la reacción entre dos alcoholes. Eso lo vamos a ver un poco al final. Y vamos a decir que los éteres poseen un oxígeno unido a dos radicales alquilos. Acá podemos observar R radical unido por un enlace de oxígeno con otro radical. Bien, podemos tener un radical acá con un carbono secundario, o podemos tener acá un compuesto del tipo aromático, ¿sí? O alifático. Las formas que tenemos de nombrarlos. Bien, acá podemos observar que dice dimetiléter. Dimetil, di hace referencia a dos, metil al radical metilo que tenemos aquí a ambos lados, y éter al tipo de unión que es el que estamos estudiando acá. Éter metílico. Bien, éter hace referencia justamente al tipo de compuesto. Metílico simplemente nos está diciendo que si es un éter es porque es una unión de dos radicales con un oxígeno. Si nos dice metílico, justamente dice que de ambos lados del oxígeno va a haber un metil o un radical metílico, metilo. ¿Qué sucede si acá hubiera un radical etilo? Por ejemplo, vamos a poner acá otro carbono, acá tendría que haber un 2, recuerden, no un 3. Y en este caso sería un éter etilmetílico. ¿Por qué? Porque lo vamos a ordenar alfabéticamente. Etil, claramente, alfabéticamente se colocaría primero que metil por el tema de que uno empieza con E y el otro con M. Y así sería como lo nombramos. Y por último, que es la menos usada, pero también hay que saber que existe y que podría llegar a aparecer, es que cada radical alquílico que posee de cada lado el oxígeno proviene de un alcohol que previamente tendría que haber sido un alcano, ¿sí? Fíjense que acá el radical metílico que tenemos de cada lado vamos a nombrarlo como un metano oximetano. ¿Por qué? Porque este radical proviene justamente del metano. Metano oxi hace a la unión éter, que es la función que estamos estudiando en este video. Sencillo, rápido y sin complicaciones. Propiedades físicas. Bien, ¿cuáles van a ser las principales propiedades físicas de un éter? No forman puertos de hidrógeno, ¿sí? Por ende no son solubles en agua. Su punto de ebullición son más bajo que los alcoholes y son mucho menos solubles. Son menos solubles no quiere decir que presenten una insolubilidad completa, sino que tienen una solubilidad parcial o en ciertas condiciones, y son muy volátiles. Principal característica de los éteres, son muy volátiles. Según sus propiedades químicas, vamos a decir que son muy poco reactivos, ya que la unión del carbono con el oxígeno va a ser muy difícil de romper. Sin embargo, en un medio ácido, un éter, por ejemplo acá tenemos este ácido clorhídrico, va a tender a formar cloruro de metiloxonio, ¿sí? Tenemos acá el anión cloruro y el catión oxonio. El catión oxonio o el compuesto cloruro de dimetiloxonio es una reacción bastante importante tomada en el ingreso, ya que implica una complejidad en la hora de estructurar la molécula. Con que sepan eso, suficiente. Y con respecto a la ruptura de carbono-oxígeno, se produce un alcohol y un halogenuro de alquilo. ¿Qué pasa? Que sea muy difícil de romper el enlace carbono-oxígeno no significa que sea imposible, sino que tiene que ser catalizado un poco más enérgicamente, o se necesita una condición distinta quizás. Sin embargo, por ejemplo acá tenemos un éter etilmetílico, ¿sí? O un etilmetiléter, ¿sí? Podemos nombrarlo este compuesto de acá, ¿sí? Que cuando lo hacemos reaccionar con ácido yodhídrico, que en este caso podría ser yodhídrico, bromídrico, clorhídrico, ¿sí? Con que se haga la participación de un ácido, tranquilamente podríamos hacerlo reaccionar. Va a tener dos resultados distintos, ¿sí? Dos resultados distintos, que puede ser un alcohol más un halogenuro de alquilo, ¿sí? Que va a depender
de las condiciones en las cuales vamos a llevar la reacción. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pueden plantear un problema con esto que dice que de la reacción de un éter con cierto ácido se obtienen dos compuestos de cadenas carbonadas distintas para sus distintos alcoholes finales. Entonces nos están diciendo que van a haber dos alcoholes que van a tener cadenas distintas. ¿Por qué? La primera opción es que el radical etilo es el que va a formar el alcohol. El hidrógeno se va a pegar con este oxígeno y el oxígeno se queda con el radical metilo, formándome el alcohol, en este caso metanol, y el yodo se va a unir al radical etilo, formándome el yoduro de etilo. Sin embargo, si fuera al revés, si el hidrógeno viene hacia el radical etilo y se junta con el oxígeno acá, me va a formar el etanol, y el yodo se va a tener que ir con el radical metilo para formarme el yoduro de metilo. Queda un poco desastroso acá, pero yo creo que está bastante claro con respecto a lo que sería la formación. Métodos de obtención de éteres. El único método de obtención que podemos describir para nuestro ingreso sería la deshidratación de alcoholes, ¿sí? Que consiste en hacer reaccionar dos alcoholes en un medio ácido más calor. Vamos a poner calor con la palabra calor, o calor así con nuestro circulito tachado. Vamos a tener acá, por ejemplo, un metanol más un metanol, ¿sí? Que en un medio de ácido sulfúrico catalizado con calor vamos a tener un dimetiléter o un éter metílico, y el producto final siempre va a ser ¿qué? Agüita. Bien, esto fue todo para éteres. La seguimos en el próximo.